Si hay algo capaz de despertar tu fe, abrir tus ojos y conmover tu corazón, es lo que estás a punto de ver ahora. Un profesor ateo humilló a Carlo Acutis delante de toda la clase, pero la respuesta de Carlo fue tan profunda, tan inesperada y tan poderosa que cambió vidas. Prepárate, esta historia te conmoverá, pondrá a prueba tu fe y te recordará por qué nunca debemos avergonzarnos de Dios. El día amaneció con el cielo cargado y un silencio diferente que recorría los pasillos del colegio. No era un silencio de domingo, era un silencio tenso, como si todo el mundo sintiera que algo iba a suceder, una especie de presentimiento colectivo que solo se instala cuando una pequeña pieza de la rutina está a punto de romperse. Los alumnos pasaban apresurados, la cafetería exhalaba olores de café y pan, los profesores conversaban de forma mecánica, pero había miradas que buscaban el reloj con prisa. Ese sería el horario de la clase del profesor Lorenzo. Cuando se hablaba de Lorenzo, siempre había dos reacciones: respeto por su conocimiento y miedo por su hostilidad. Tenía preparación, sabiduría académica y una postura de quien no toleraba contradicciones, especialmente cuando el tema era la fe. Carlo Acutis entró en el pabellón como de costumbre, discreto, casi tímido, con una calma que contradecía la prisa de los demás. Había algo en su mirada que llamaba la atención: simplicidad sin ingenuidad, firmeza sin arrogancia. Era un joven que no necesitaba hablar alto para ser escuchado. Su presencia ya era un testimonio. Quienes convivían con él notaban que existía una coherencia entre lo que decía y lo que vivía, algo raro a cualquier edad. La fe de Carlo no era teatral ni fanática, era práctica, íntima, humilde. Eso lo hacía peligroso para quienes querían desacreditar la fe usando el sarcasmo. En la pizarra, antes de que comenzara la clase, Lorenzo escribió con letras grandes: Razón y hecho, una clase sobre el escepticismo. El título era, al principio, solo una indicación del tema, pero pronto se transformaría en un arma. Lorenzo entró, caminó hasta la mesa y, mirando a la clase, dejó visible su intención: desmontar cualquier posición que no encajara en su visión racionalista. Sabía construir argumentos, dominaba las citas y adoraba confrontar. Algunos alumnos admiraban su habilidad retórica, otros sentían su dureza similar a un golpe. Cuando Lorenzo llamó a Carlo al frente, la sala dejó de hacer ruido instantáneamente. Había curiosidad y también tensión. La fama de Carlo como joven cristiano de convicción lo convertía en un blanco perfecto. Lorenzo, que ya había demostrado repetidas veces que le encantaba exponer contradicciones, vio allí la oportunidad de dar una lección pública. Quería convertir la creencia de Carlo en un chiste, en una pérdida de tiempo frente a lo que la ciencia y la razón afirman. Acutis, dijo el profesor con ironía, dile a la clase dónde está tu Dios ahora. La respuesta de Carlo fue tranquila, casi desarmante. Está aquí, profesor. La frase simple rompió las expectativas de un debate sangriento. No era una réplica infantil, tenía convicción sin ostentación. Lorenzo se rió con desprecio y pidió pruebas, argumentos, demostraciones, evidencias palpables. Sacó de su carpeta montones de artículos, gráficos y fragmentos de textos científicos. En ese momento, lo que estaba en juego no era solo una opinión, era la autoridad que Lorenzo ejercía en la sala. Humillar a Carlo significaría reafirmar el dominio de la razón instrumentalizada sobre cualquier impulso espiritual. Carlo escuchó con atención, no con dureza. Respondió que la razón y la fe no se oponen necesariamente, que muchas veces la ciencia responde el cómo y la fe responde el por qué. Lorenzo replicó con la cuestión del sufrimiento, el clásico argumento ofensivo: si Dios existe y es bueno, ¿por qué hay dolor? Y esperó que Carlo tropezara. La sala aguardaba la caída, pero Carlo no cayó. Con serenidad habló sobre la libertad humana, la responsabilidad y sobre el hecho de que la existencia del dolor no niega el carácter de Dios, entrelazando conceptos morales y existenciales con la claridad de alguien que había reflexionado profundamente sobre aquello. Eso no fue solo retórica, fue un testimonio de vida.
y cuando las palabras tocan de forma auténtica, sobreviven a la frialdad de los datos. Algo que Lorenzo no previó fue la dimensión humana que se manifestaría ese momento. Una alumna del fondo, Sofía, que llevaba en los ojos historias que pocos sabían, comenzó a llorar desde su asiento. No era un llanto teatral, era el sonido de alguien que había cargado un peso durante días, semanas, tal vez meses. El llanto rompió la sala como un cuerpo de agua que inundó el argumento seco del profesor. Sofía habló, con voz entrecortada, de un pedido simple hecho la noche anterior. Pedir a Dios una señal de que Él estaba presente, y cómo, al oír aquellas palabras de Carlo, sintió algo que no podía explicar racionalmente. No era fantasía, era experiencia. Lorenzo, acostumbrado a controlar el diálogo, sintió el suelo temblar bajo sus pies. La risa fácil perdió color. Intentó retomar las riendas con ironía, con sarcasmo, con citas eruditas, pero había un elemento que sus libros no cubrían: la experiencia de personas vivas y la manera en que palabras verdaderas pueden construir puentes. Aquello lo afectó de manera diferente, no como una pérdida intelectual, sino como una molestia profunda, un punto de dolor que parecía antiguo. Al final de la clase, Lorenzo salió sin mirar a nadie. Su apariencia ya no era la del orgullo firme. Había algo como ruina interna. Lo que comenzó como un ataque para ridiculizar la fe se convirtió en una chispa que despertó memorias, heridas y preguntas. En el pasillo, los compañeros murmuraban. Algunos admiraban el coraje de Carlo, otros comentaban la inseguridad del profesor. Nadie, sin embargo, podría prever que lo ocurrido esa mañana sería solo la primera abertura para una transformación mayor. Esa noche, Lorenzo no durmió bien. Las palabras de Carlo, simples y descomplicadas, volvían a su mente. No era solo el contenido, era la forma en que esas palabras tocaron un punto que había evitado durante años. Recordaba fragmentos, una fe que parecía infantil en la adolescencia, una pérdida que nunca cicatrizó, un apretón en el pecho que aprendió a racionalizar diciendo que todo era ilusión. Ese tipo de armadura intelectual suele servir para esconder el dolor. Es conveniente, segura, hasta que alguien dice la verdad de tal forma que la armadura empieza a crujir. Y fue con esa disposición que Lorenzo volvió a la sala al día siguiente. Solo que lo que trajo consigo no fueron solo argumentos. Su intención estaba ahora alimentada por una carga personal: reprimir aquello que lo incomodaba y mantener su autoridad ante los alumnos. Planeó un enfrentamiento mayor. Preparó documentos, recortes y hasta preguntas que creía que tumbarían cualquier respuesta. Para muchos, la idea de destruir lo que hiere parece seductora. Él creía que eso restauraría su equilibrio. Cuando la clase comenzó, el ambiente era distinto. Había expectativa, tensión y un foco concentrado en Lorenzo y Carlo. El profesor empezó con frialdad, pidiendo que Carlo se posicionara frente a la sala y respondiera por todos los argumentos. Su intención era humillarlo públicamente, pero lo que siguió fue algo que ningún manual retórico preveía. Carlo respondió con una verdad que venía de la experiencia. Habló de Dios no como un objeto de debate, sino como una presencia que transforma actitudes, sana relaciones y reorienta corazones. Compartió, sin victimización, episodios de su propia vida donde la fe había sido guía en medio de la confusión. Sus palabras eran directas, pero compasivas. No buscaban victoria, buscaban compartir. Lorenzo intentó desmontar lógicamente lo que escuchó, pero la razón pura encontró límites cuando se enfrentó a una verdad vivida que emocionaba a las personas. Uno por uno, los alumnos se mostraron inquietos. Algunos confesaron dudas, otros reconocieron verdades, otros permanecieron escépticos, pero con respeto. El enfrentamiento dejó de ser una conferencia y se volvió un encuentro. Lorenzo, sin embargo, no retrocedió en su estrategia de ataque. Quería victoria. Deseaba restablecer su dominio intelectual. Y fue entonces cuando, en el centro de ese conflicto, algo cambió definitivamente. En el exacto momento en que el profesor levantó la voz para continuar la humillación, Carlo habló con la paciencia de quien no necesita vencer. Profesor, creo que usted fue herido. No es la fe lo que necesita ser destruido aquí.
Es la herida lo que necesita cura. La frase no vino como acusación, sino como un reconocimiento que atravesaba la racionalidad y tocaba la historia personal. Lorenzo sintió como si unas manos desmontaran algo dentro de él. Volvieron memorias, una pérdida irreparable, una promesa rota, noches de oración en silencio que no trajeron respuesta. Durante años transformó su dolor en teoría. Lorenzo notó por un segundo que la arrogancia no era defensa suficiente. Lo que siguió fue un instante de fragilidad que lo sorprendió. Palabras, miradas, el silencio que se expandió, todo apuntaba a que, más que un debate, allí había una intervención humana. No era teatro, era algo que llamaba sanación. Y cuando alguien encuentra la herida que evitó durante décadas, la reacción puede ser confusión, rabia, llanto o retirada. Lorenzo eligió, por un momento, retirarse. Sus ojos se humedecieron y apareció en su rostro una expresión rara, desconcierto. En ese instante, las sillas parecían pequeñas, los libros parecían vacíos. Lo que había en esa sala trascendía las clasificaciones. Ese episodio no trataba sobre probar o refutar doctrinas, trataba sobre reconocer que, debajo de toda robustez intelectual, un corazón humano late, sangra y necesita sentido. Carlo no había venido para ganar, vino para testificar. Y el testimonio tiene poder, porque no exige victoria retórica, exige apertura. Después de la clase, el pasillo hervía con susurros. Unos querían entender mejor, otros querían mantenerse al margen. Lorenzo salió taciturno. No era la derrota del hombre racional lo que lo atormentaba. Era la constatación de que la vida no cabe solo en palabras frías. Y quedó la pregunta, ¿qué haría ahora que algo se había movido dentro de él? Admitir ese cambio significaría enfrentar heridas enterradas. Negarlo significaría seguir atrapado en una farsa que ya no servía. Ambos caminos exigían valentía. Mientras los días pasaban, el impacto de ese encuentro se extendió como círculos en el agua. Los alumnos relataron pequeños cambios, conversaciones en los intervalos, que antes no ocurrían, gestos de amabilidad recién descubiertos, preguntas que dejaron de ser provocación y pasaron a ser búsqueda. La figura de Carlo adquirió una nueva dimensión. Ya no era solo un joven religioso, era la presencia de alguien cuya coherencia entre fe y acción desarmaba prejuicios. ¿Y Lorenzo? Él comenzó un movimiento interno. No fue una conversión instantánea ni un giro mágico. Fue un proceso incómodo y lento. Lecturas que antes descartaba empezaron a parecerle diferentes. Oraciones que antes eran motivo de burla empezaron a tocar algo profundo. Memorias dolorosas regresaron reclamando cuidado. La transformación, cuando ocurre, casi siempre exige paciencia y disposición para enfrentar lo que se esconde en lo profundo. Esa humillación planeada, irónicamente, se convirtió en la apertura de una herida que ahora podía sanar. Lo que comenzó como un episodio de burla y confrontación intelectual, terminó convirtiéndose en testimonio, encuentro y alteración de trayectorias. La sala que presenció aquel enfrentamiento guardaría el recuerdo, no de la victoria de uno sobre otro, sino del momento en que un joven recordó a un hombre adulto que detrás de los argumentos existe un corazón que necesita cuidado, y que, a veces, la valentía no está en ganar en público, sino en permitir que la propia dureza sea suavizada por palabras simples y verdaderas. A la mañana siguiente, toda la escuela pareció esperar el reencuentro entre el profesor Lorenzo y Carlo Acutis como si fuera un capítulo decisivo de una historia que todos querían ver. El aire estaba cargado, no por miedo, sino por expectación. Lo que había ocurrido la víspera había sacudido estructuras silenciosas, creencias, certezas, arrogancias e incluso dolores escondidos bajo años de negación. Hasta alumnos que normalmente faltaban llegaron temprano. Grupos susurraban en los pasillos, corrían comentarios. Unos decían que el profesor vendría más furioso, otros afirmaban que intentaría ignorar a Carlo, y algunos, más atentos, habían notado en su mirada algo que parecía quebrado. Carlo, por su parte, llegó como siempre, con una sonrisa ligera, un andar sereno, una presencia que parecía cargar algo mayor que él mismo.
Saludó a algunas personas, conversó con un compañero sobre un trabajo y en ningún momento mostró preocupación por el confrontamiento inminente. Parecía incluso que sabía que algo iba a pasar, pero también sabía que no sería por su propia fuerza, sino por algo superior. El miedo no estaba en él, y eso hacía todo aún más intenso para quienes observaban. Cuando sonó el timbre, el profesor Lorenzo entró al aula, y quien lo vio se dio cuenta de inmediato. Estaba diferente. Ya no tenía el tono desafiante, ni la sonrisa burlona, ni la mirada de quien está listo para destruir a alguien con palabras. Caminaba como quien había pasado la noche en batalla, no contra otro, sino contra sí mismo. Sus ojos delataban cansancio, inquietud y en el fondo una huella de dolor antiguo que había salido a la superficie. Colocó los libros sobre la mesa en silencio. Eso, por sí solo, desconcertó a la clase. Lorenzo jamás empezaba una lección sin hablar. Después de unos segundos extrañamente largos, respiró hondo y dijo: «Hoy no tendremos una clase común». La frase cayó como un impacto. Nadie se movió. Lorenzo continuó: «Ayer ocurrieron algunas cosas que no esperaba, y que me afectaron más de lo que pude mostrar». Toda la clase quedó atenta. El aire parecía electrificado. El profesor entonces miró a Carlo, no con hostilidad, sino con algo entre respeto y vulnerabilidad. «Acutis», dijo titubeando, «me hiciste pensar en muchas cosas, en cosas que pasé años intentando enterrar». Carlo sostuvo la mirada con calma. Lorenzo apartó la vista como si aquello le incomodara profundamente. «No dormí», confesó, «no porque estuviera enfadado, sino porque sentí algo, una especie de eco de aquello en lo que alguna vez creí, pero que perdí». La sala entera quedó en silencio absoluto. Lorenzo apoyó las manos sobre la mesa. «Siempre digo que Dios no existe, siempre lo digo con convicción, pero lo que ustedes no saben es que hubo un tiempo en que yo quería con todas mis fuerzas que Él existiera». Un murmullo estuvo a punto de estallar, pero fue contenido de inmediato. Era rara vez ver a un profesor exponerse así. «Mi esposa», dijo con la voz temblorosa, «murió muy joven, enferma, y yo rezaba, suplicaba, imploraba a un Dios al que creía que escuchaba». Un silencio reverente se apoderó del aula. «Pero ella murió», dijo, «y aquel día enterré mi fe junto con ella». Se llevó la mano al rostro, visiblemente emocionado. «Convertí mi dolor en rabia, convertí mi rabia en arrogancia, convertí mi arrogancia en un escudo, y usé ese escudo durante años para atacar a cualquiera que se atreviera a hablar de Dios en mi presencia». Algunos alumnos bajaron la mirada. Era imposible no sentirse conmovido. «Pero ayer», continuó Lorenzo, «cuando tú, Acutis, dijiste que Dios está donde es invitado, algo dentro de mí se derrumbó». Su voz falló. Algo que pasé años tratando de ignorar. Lorenzo se sentó por primera vez en una postura vulnerable. No era el maestro en el pedestal. Era un hombre quebrado ante sus alumnos. Carlo entonces habló por primera vez. «Dios nunca lo dejó, señor. Usted fue quien intentó alejarse de Dios». El profesor cerró los ojos, como si la frase lo atravesara. «Lo sé», murmuró, «y eso es lo que duele». Toda la clase presenció aquello como si fuera un momento histórico. Nadie se atrevía a mover un músculo. Al fin y al cabo, ver caer los muros de alguien tan rígido era como ver desmoronarse una fortaleza y revelar a la persona real que había detrás. Entonces Lorenzo hizo algo que sorprendió incluso a Carlo. «Acutis, necesito entender», dijo. «Necesito saber cómo tienes esa fe. ¿Cómo puedes creer con tanta fuerza, incluso ante el dolor que inevitablemente llegará?» Carlo dio un paso al frente, porque la fe no es garantía de que nada saldrá mal. La fe es la certeza de que incluso cuando todo sale mal, Dios sigue presente. El profesor tragó saliva, conmovido por la sencillez de la respuesta. «¿Pero cómo confiar en algo que no veo?», preguntó Lorenzo. Carlo sonrió levemente. «Usted tampoco ve el viento, pero lo siente. No ve el amor, pero lo vive. No ve el dolor, pero lo sufre. No todo lo invisible es irreal». Lorenzo guardó silencio. Era como si absorbiera cada palabra. Carlo prosiguió. «Dios no se impone, Él se ofrece. Usted no necesita entenderlo todo ahora, solo necesita permitirlo». El profesor alzó la mirada y por primera vez sus ojos estaban húmedos sin resistencia.
Acutis, ¿y si yo quiero creer? Preguntó con voz frágil. ¿Y si quiero intentarlo de nuevo? Carlos respondió. Entonces usted ya empezó. Esa frase provocó un impacto tan fuerte que hasta los alumnos más escépticos tenían lágrimas en los ojos. Pero lo que ocurrió después nadie lo esperaba. Lorenzo se llevó la mano al pecho, respiró hondo y frente a toda la clase confesó: Yo quiero creer de nuevo, pero tengo miedo. Miedo de sufrir como antes, miedo de perder otra vez, miedo de ser engañado por la esperanza. Carlos se acercó y dijo: La fe no elimina el miedo, pero lo abraza. Dios no prometió la ausencia del dolor, prometió su presencia, y esa promesa nunca ha fallado. El profesor dejó caer una lágrima, no había más resistencia, y en ese momento, sin aviso, sucedió algo profundo. No hubo luces, ni sonidos, ni fenómenos sobrenaturales visibles, sino algo invisible, interior, real. Los alumnos sintieron cómo cambiaba la atmósfera. Era como si una paz, de esas que no vienen del mundo, hubiera entrado en el ambiente. Lorenzo se sujetó la cabeza con las manos. Siento algo, dijo asustado. No sé explicarlo. Carlos respondió: Es Dios tocándolo, señor. Él toca con suavidad, no invade, espera. Más lágrimas. Entonces, de manera inesperada, la alumna Sofía, la misma que lloró en la clase anterior, se levantó. Profesor, dijo, yo también perdí a alguien, yo también estuve enfadada con Dios, pero después de ayer entendí que Él nunca me abandonó. Y si Él no me abandonó, tampoco lo abandonó a usted. La sala entera se llenó de emoción. El profesor Lorenzo, ante todos, dejó caer las últimas defensas. Era un hombre que durante años atacó todo lo que le recordaba su dolor. Y ahora estaba frente a un muchacho que, con solo palabras y una verdad vivida, había descubierto su herida más profunda. Miró a Carlo y dijo: Yo quiero intentar. Carlo asintió. Dios escuchó eso antes de que usted lo dijera, afirmó, y él ya empezó a actuar. En ese momento sucedió lo imposible. Lorenzo se levantó y abrazó a Carlo. No fue un abrazo de agradecimiento formal, no fue un abrazo educado, sino el abrazo de alguien que durante años cargó una piedra en el pecho y finalmente la soltó. El aula estalló en lágrimas silenciosas y allí, en ese instante, ocurrió algo que no aparece en boletines, ni en calendarios escolares, ni en historiales académicos. Un hombre que se había convertido en piedra recibió de nuevo un corazón de carne. Los días siguientes fueron de transformación visible. Lorenzo no se volvió religioso de la noche a la mañana. Carlo jamás exigiría eso. Pero cambió. Hablaba con más calma. Se irritaba menos. Escuchaba más. Sonreía más. Reflexionaba en lugar de atacar. Era como si la verdad que Carlo trajo le hubiera reabierto una ventana a la esperanza. Los alumnos comenzaron a notar gestos sencillos. Pedía disculpas cuando exageraba. Daba las gracias. Decía: me equivoqué. Cosas que antes habrían sido impensables. Carlo, por su parte, nunca actuó como un héroe, nunca se jactó, nunca se exaltó. Simplemente siguió siendo el mismo. Ligero, sencillo, profundamente conectado con Dios de una manera que contagiaba. Y aquel año, ese semestre, esa aula, ese encuentro, ocurrió algo más grande que un debate. Algo que ningún argumento podría haber provocado. Algo que ninguna lógica podría haber previsto. Un profesor ateo encontró de nuevo el camino hacia Dios, y el instrumento utilizado para ello fue la humildad, la bondad y la fe inquebrantable de un joven llamado Carlo Acutis.